Hola, estás viendo un video de Tesis 1010, una marca de Globus Biogestión, y en esta quinta lección del curso online en metodología de la investigación científica te enseñaré a buscar patentes empresariales cuando lo que desees es encontrar no artículos científicos académicos, sino lo que está de vanguardia o el estado del arte en las empresas. Sin más preámbulos, empecemos. Voy a ir por acá entonces al buscador de Google y vas a buscar en G-Lens, que esta es la página que vamos a explorar en este tutorial. Entonces acá dice Start Your Search y por aquí arriba va a aparecer el register y el login. ¿Cuál es la ventaja de registrarse? Que vas a tener un área en la cual vas a poder explorar colecciones que vayas guardando, etcétera, a manera de backup de tus investigaciones. Por ahora vamos a empezar directamente buscando una palabra clave. Por ejemplo, voy a buscar Biomanagement a ver si alguna otra empresa en este momento está averiguando sobre eso. Acá aparece unos filtros que puede ser por fecha de publicado, por banderas, que las banderas pues vienen a ser distintos filtros, por ejemplo, si la patente está otorgada, si está en periodo de aprobación, si lo registró un inventor, si lo registró un propietario que es una empresa, etcétera. Y las jurisdicciones, entonces vamos a tener las principales, que sería China, Japón, Estados Unidos, Alemania. Esto que viene a ser como la Unión Europea, República de Corea. Este WO es como una asociación precisamente para las patentes, para organizar todo este aspecto. Reino Unido, Francia y Canadá. Entonces vamos a darle aquí en Search simplemente y entonces aquí me van a aparecer las patentes. Por Biomanagement, entonces me salieron 18 patentes sin filtros aplicados. Entonces, en esta página principal, lo que nosotros vamos a encontrar es lo siguiente. Por el lado izquierdo, que es lo que te estoy mostrando acá, van a aparecer los filtros. Entonces, nuevamente va a aparecer por Data Range. Acá yo te recomiendo que, por ejemplo, si tú estás haciendo una investigación del estado del arte, entonces le des por fecha de publicación, no 5 años, antes de 5 años de tu investigación presente, pues ya se consideraría obsoleto. En este caso, pues como las patentes son tan poquitas, vamos a dejarlo así. Flags, entonces nuevamente vuelve a aparecer que si tiene título abstract, que si ha sido reclamado, tiene descripción, tiene texto completo, etcétera. Las jurisdicciones, entonces nuevamente van a aparecer las jurisdicciones más importantes, los aplicantes que vendría a ser precisamente las empresas que están dedicadas a un tema específico y que están presentándose para sus patentes, los inventores que no necesariamente son las empresas, sino que son las personas dentro de esas empresas encargadas de hacer esos inventos, esa investigación y ese desarrollo. Owners, entonces aquí también puede ser las empresas, agents and attorneys, que podría ser, por ejemplo, un agente, acuérdate que hace referencia a algún intermediario, a su estatus legal, entonces si la patente expiró, si está pendiente, si está activa o si está descontinuada. ¿Por qué una patente puede estar descontinuada? Porque, por ejemplo, haya un proceso muy dispendioso alrededor de la misma. Recuerda que el otorgamiento de una patente, pues dependiendo de donde se inscriba, del país en que se inscriba, pues va a tener distintas duraciones hasta su otorgamiento, pero esto puede pasar perfectamente de 1, 2 y hasta más años. Entonces, por eso a veces se pueden descontinuar tipos de documentos, aplicación de la patente, patente garantizada y el reportaje de la misma, trabajos citados. Entonces aquí lo que se va a mostrar es esas patentes sobre qué otros trabajos se basaron. Acá entonces aparece biológicos, específicamente pues un rubro orientado hacia esta área del conocimiento. Las clasificaciones, entonces tenemos la CPC, la IPCR y la US Classification. Esto es el uso comercial que se le da a esas patentes. En el próximo video te voy a enseñar cómo crear con una herramienta para diseño de redes que se llama Usinet, poder crear una red de patentes para que tú puedas visualizar lo que serían los vacíos estructurales. Familia de documentos, entonces aquí nuevamente aparecen distintos países.
Por acá, herramientas de búsqueda, entonces, que tienen expresiones regulares, digamos, es para búsqueda por palabras claves y nueva búsqueda estructurada. Entonces, por acá me aparece que por Biomanagement me aparecen 18 patentes, 14 familias, 12 familias extendidas y 12 citas de los patentes. Cuando tú, por ejemplo, agregas un filtro, entonces aquí van a aparecer unos paréntesis, digamos, para los filtros. Por ejemplo, vamos a darle por Publish Date y entonces vamos a hacer como un estado del arte. Vamos a ver, pues para poderte mostrar lo de los filtros, vamos a ponerlo desde 2017, John, y para to vamos a darle hasta el día de hoy, vamos a darle refine. Y de esas 18, entonces solo hay 5 patentes desde 2017. Entonces aquí ya vamos a tener los filtros donde pues ya va a aparecer, digamos, de otra manera la búsqueda. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos las siguientes patentes. Tenemos Implant Biomonitoring System and Biomanagement System, Implant Biomonitoring System and Biomanagement System. Acá, por ejemplo, tenemos un dispositivo para mejorar el desarrollo de, como ese manejo de la basura biológica y los métodos relacionados de su uso. Y bueno, acá aparecen otros. Voy a quitarle el filtro para que tengamos más patentes con las cuales vamos a poder jugar. Listo. ¿Qué son las otras herramientas que tenemos aquí en Lens? Por un lado, entonces, lo que nosotros podemos hacer es descargar a manera de tabla de Excel esta información, con lo cual nos va a servir para el siguiente tutorial que, como te estaba indicando, vamos a hacer una red de patentes trayendo precisamente esa información como base de datos. Entonces, si yo le doy aquí Export, entonces ahí dice número de documentos a incluir. Por ejemplo, cuando tenemos demasiadas patentes relacionadas hacia un tema específico, probablemente nos toque aumentar esto, pero si nosotros le aumentamos esa cantidad de documentos a generar, probablemente no nos descargue inmediatamente y tengamos que esperar a que nos llegue una notificación por correo electrónico. Acá aparece que en qué lo quiero exportar, entonces tenemos CSV, RIS, BibTeX, JSON y JSON Lines. Yo lo que te recomiendo es que lo exportes como CSV o como JSON si vamos a hacer una base de datos de tipo NoSQL, puesto que RIS y BibTeX es más como para indexar en repositorios tales como Zotero, que eso pues ya lo vimos en un tutorial anterior. Acá abajo voy a poner cuáles son los campos que quiero exportar. Entonces, por ejemplo, yo puedo deseleccionar todo y decir, bueno, yo solo quiero que me exporte el número de aplicación, quiero que me exporte el título, quiero que me exporte a quién pertenece esa patente y quiero que me exporte las clasificaciones económicas. Acá abajo también podemos embeber, tenemos un código iframe, que esto podría ser para poner esta búsqueda en un sitio web, y aquí entonces le vamos a dar export. Este export file name, si lo dejamos por defecto, va a ser lens export. Entonces, si yo le doy por acá, ya me va a aparecer el lens export y me va a aparecer en formato CSV para Excel, donde vamos a traer las columnas específicamente que solicité. Entonces acá, por ejemplo, va a aparecer el Lens ID, va a aparecer el application number, todo esto que fue lo que yo traje, quién es el solicitante, etcétera, etcétera, todas las clasificaciones económicas. Como te puedes dar cuenta, hay cosas que aparecen pegadas, por ejemplo, por comas. Entonces, en el próximo tutorial te voy a enseñar a alistar y a preparar esa base de datos separando en columnas diferentes, todo esto para que podamos incluirlo en una red de patentes y podamos visualizar esto. Por ahora vamos a volver aquí a Lens para seguir viendo las herramientas. Acá aparece, por ejemplo, Table, que es otra forma de visualizar todas estas patentes. Es como una manera resumida, digamos, donde no está tan desglosado el contenido de cada una. Y lo otro que te quiero presentar, que es muy importante, es la parte de análisis. Aquí en análisis van a aparecer distintos gráficos. Por ejemplo, aquí tenemos los documentos alrededor del tiempo. Nos damos cuenta que Biomanagement es un campo que no está muy
estudiado, tiene muchos vacíos estructurales. Recuerda que en Lens yo te recomiendo que hagas búsquedas en inglés porque en español se van a disminuir mucho las búsquedas. Y por acá, entonces lo que yo le puedo dar es settings para cambiar el tipo de gráfico. Acá abajo va a aparecer también lo que yo quiero que aparezca en el gráfico. Por ejemplo, si yo quiero que en vez de que me aparezcan barras, yo quiero ver una línea de tendencia a través del tiempo de cómo se ha investigado en el campo, entonces lo tenemos acá. Vamos a ver que efectivamente por biomanagement tenemos pocas investigaciones, con lo cual, pues por una parte decimos que este tema no está siendo muy abordado, pero por otro lado, vamos a decir que por Globus Biogestión estamos bien porque somos empresa de vanguardia líder en este mercado. Acá aparecen los documentos de patentes por publicación, archivamiento y fecha de otorgamiento. Entonces aquí aparece Field Granted y Published. Y nuevamente entonces aquí aparece un gráfico donde yo también podría modificarlo, por ejemplo, por unas barras apiladas. Vamos a tener entonces por tipo, entonces tenemos por aplicación de patente, patente otorgada y reporte, digamos, de lo que sería esa investigación. Patentes garantizadas, solo hay 7 en el tema de biomanagement. Tenemos el estatus legal de esas patentes, si expiró, si está pendiente, si está activa o descontinuada, que ya te había mencionado porque una empresa puede desistir de eso. Los top applicants, entonces aparece que la empresa más importante en patentamientos, en herramientas de biogestión, es Biomanagement System LTD. No aparecen logos, debe ser porque son empresas muy pequeñas. Y nosotros, por ejemplo, podríamos ponerlo entonces por Word Cloud, donde aparecería, digamos, en grande en esta nube de palabras, cuál sería la empresa más importante. Lo mismo va a aparecer para los propietarios más importantes. Por ejemplo, lo vamos a poner como un pie chart o podríamos ponerlo, por ejemplo, también como un heat map, que sería un mapa de calor. ¿Listo? Y acá aparecen las clasificaciones CPC más importantes en relación a las patentes de biomanagement, que como ya te había indicado, son los usos industriales, los usos comerciales. Por ejemplo, si nosotros buscamos por acá CPC Classification, voy a ponerlo por acá en internet para irte explicando, por ejemplo, cualquiera. Esto tiene unos números y unas letras. Entonces, por ejemplo, todo lo que empiece por letra A son necesidades humanas, B, transporte y operaciones, C, química, metalurgia, D, textiles y papel, E, construcciones, F, ingeniería mecánica, luz, calor, armas, etcétera, G, física, H, electricidad y Y, digamos, en general. Y esto va acompañado de unos números que vendrían a ser unos subítems. Por ejemplo, A01N. Entonces, digamos, por ejemplo, podríamos poner A01N. Vamos a ver A01N, CPC Definition. Vamos a ver las subclases. Entonces, pero esto sería dentro de la subclase G. Entonces, tocaría mirar por acá. A ver, miramos a ver si me sale, ¿no? A01, quitémosle este N y entonces aquí aparece el CPC Scheme y dentro de Human Necessities, entonces A01 viene a agruparse por, a ver, agricultura, cuidado animal, cacería, pesca, trabajo con el suelo, agricultura, etcétera. Entonces eso sería el A01 y entonces diríamos que básicamente todo está orientado pues como hacia la parte agrícola de lo de la biogestión. Acá aparece por jurisdicción, entonces Estados Unidos 9 y lo otro sería en Australia, es donde se está haciendo investigaciones en biomanagement y entonces aquí están los inventores top que cada uno tiene más o menos día 3. Acá nuevamente uno podría cambiar, por ejemplo, los gráficos, por ejemplo, por mapa de calor acá también. Entonces podríamos mirar, casi no se ve, se ve muy clarito. Acá aparecen los investigadores. Acá tenemos los top agents and attorneys que vendrían a ser, pues, digamos, todos esos partners. Y acá las patentes más citadas, acá sí no se puede hacer modificación de este tipo de gráfico.
solo se le puede dar el download, por ejemplo, digamos, voy a bajarlo como imagen PNG y entonces estas serían las patentes más citadas. Esto es muy importante cuando se hace este tipo de investigaciones porque ahí lo que vemos es cuáles son las patentes más útiles. Por ejemplo, esta que está por aquí arriba ha sido citada 35 veces, que es Subsurface Decontamination Method, que sería como un método de descontaminación del subsuelo. Entonces, este gráfico específicamente me parece de gran utilidad. Si uno quiere volver a hacer otra búsqueda, entonces le damos por aquí por Edit Search y entonces vamos a cambiarle a un sistema BRP, a una búsqueda de BRP, donde aquí vamos a tener pues hartísimas patentes, a diferencia de Biomanagement, que este es un tema de optimización que yo he venido trabajando. ¿Por qué quise hacer este cambio de búsqueda? Pues para que veas ya una palabra, digamos, con mayor cantidad de investigación, cómo podrían verse los gráficos. Por ejemplo, aquí entonces ahora sí ya podría poner logo grid y entonces van a aparecer empresas conocidas ya con sus logos. Acá los mapas de calor ya se van a ver de una mejor manera. Entonces, y mira ya todas las patentes que hay alrededor de esto. ¿Lens tiene para buscar cosas académicas? Claro que sí, pero lo que yo te recomiendo es que hay otros repositorios, otro tipo de páginas que nos va a servir de mejor manera para hacer búsquedas académicas como la que te había mencionado de Science Direct. Sin embargo, pues acá le podemos dar Search Scholar y entonces ya nos va a cambiar todo hacia la parte de investigación de universidades. Entonces ya no vamos a tener tanto empresas, sino universidades, Universidad de Nottingham, MIT, Illinois, etcétera, etcétera. Entonces, démonos cuenta que podemos también mirar respecto al tema de los BRPs, no solo patentes empresariales, sino también investigaciones académicas. Entonces, aquí sí donde ya le doy list, entonces ya vamos a tener son artículos académicos. Volviendo a la búsqueda de patentes, también lo otro que yo te quería mostrar es que acá uno puede descargar los artículos, los archivos de cuando se solicitó la patente. Entonces aquí yo le doy download PDF y entonces, por ejemplo, aquí dice aplicación de patente europea. Generalmente estos archivos que son los de las patentes, que son los que estas empresas de sus departamentos de investigación y desarrollo presentan para que les sean aprobadas, generalmente tienen muchas figuras así explicativas. Eso es normal en las patentes, que aparezcan muchos flujogramas, especificación de nombres, etcétera. Por ejemplo, bueno, este solo me arrojó una gráfica. Mira los flujogramas que te decía. Generalmente en las patentes tienen los flujogramas que explican interfaces, procesos, etcétera, cada uno con sus líneas por este lado. Incluso aquí parece que hay documentos para tener en cuenta y de pronto podría haber algún algoritmo tratándose de BRPs para esta patente. Con esto es todo por el momento, era lo que te quería mostrar. Si tienes alguna inquietud adicional, no dudes en consultármela a través del canal de Globus Biogestión, que pronto te contestaré. Nos veremos en una próxima ocasión.